Nosaltres som la xarxa Texam, som una xarxa que el que fem és unir grups de recerca catalans. A dia d'avui tenim 49 membres i el que fem és intentar ajudar aquests grups de recerca a que portin els seus resultats de recerca més a prop de les persones. Llavors, el que intentem fer d'alguna manera és escoltar molt bé les necessitats que hi ha de part de la societat, també del sector públic i del sector privat, i en concret de les persones afectades per problemes de salut mental, i intentar acostar les solucions que puguin donar resposta a aquests problemes més a prop d'allà on siguin necessàries. I alhora també fer una escolta activa d'aquestes necessitats per apropar-ho també a les persones que estan treballant en recerca i innovació i així intentar fomentar també aquesta innovació basada en les necessitats. Aquí veieu una mica, els nostres membres són grups de recerca vinculats a les principals institucions catalanes, tant hospitals com universitats com centres de recerca. I aquí veieu una mica les 23 institucions que formen part. Comentar-vos molt breument que estem ara convocant, obrint la cerca de participants per una jornada d'identificació de reptes enfocada a persones afectades en primera persona. La nostra idea és recollir, com us explicàvem, aquestes necessitats, aquesta perspectiva, per poder-la acostar a l'ecosistema innovador i de la recerca. Llavors, el proper 25 d'abril farem una sessió virtual en la que intentarem recollir aquesta perspectiva, en aquest cas amb perspectiva de gènere també, convidem només a dones afectades per problemes de salut mental en primera persona. I si algú dels que ens està escoltant se sent representada en aquest cas, us podeu apuntar, o si penseu que li pot interessar a algú, també us convidem a que li feu extensiva aquesta invitació. És una sessió que serà virtual per tal que l'accessibilitat sigui fàcil, i després les conclusions que puguem extreure d'aquesta sessió les compartirem amb tots i totes vosaltres, com vam fer amb la primera edició d'aquesta jornada. Llavors, també explicar-vos que ja estem convocant també pel proper Breakfast and Learn, que en aquest cas serà sobre casos d'èxit amb intel·ligència artificial aplicada a millorar la salut mental en entorns rurals, que és una cosa que s'ha parlat molt, hem sentit com que hi ha molta necessitat a nivell de l'entorn rural de buscar noves solucions, i vam parlar amb els nois de CETIC, que estan a Astúries, i ens van explicar un parell de casos d'èxits que ens van semblar molt interessants i els volíem compartir amb tots vosaltres. Si us interessa, podeu entrar a la nostra web i apuntar-vos ja pel proper Breakfast and Learn. I avui estem aquí per parlar de comunicació i de transferència. Per abordar aquest tema hem convidat a la Eva Loste, que ella és fundadora i CEO d'Ubic Media. Ara després us explico una mica més del seu perfil. I la idea és que ella ens pugui explicar una mica per què és tan important la comunicació per tothom, crec jo, però en aquest cas per la comunitat investigadora i sobretot per aquells que tenim interès en la transferència, i també ens aportarà algunes eines pràctiques que ens puguin servir per fer aquest trasllat des del laboratori, des dels papers, més a prop de les persones. Llavors, la idea és que la sessió sigui participativa. Vosaltres podeu anar, ja us donarà indicacions la Eva, però podeu anar vosaltres dient si teniu algun dubte o si voleu comentar sobre el que ella està comentant. I també al final de la sessió hi haurà uns minuts per resoldre preguntes i també per resoldre les preguntes que alguns ja heu fet via formulari d'inscripció. Llavors, us presento una mica a la Eva, que serà la ponent d'avui. Ella és doctora en Química Inorgànica per la University of London i ha treballat en el camp de la comunicació científica des del 2003. Va estar 4 anys sent guionista i responsable de càsting al programa Redes, de Televisió Espanyola. També ha estat directora executiva de El Cerebro Social, un centre destinat a apropar la neurociència social al públic general. I el 2008 es va fer responsable de la comunicació de l'àrea de tecnologia educativa de la UOC. També ha col·laborat periòdicament amb revistes divulgatives i cursos de formació, i el 2011 va muntar la seva pròpia agència de comunicació científica, que es diu Ubic Media,
i la dirigeix des d'aleshores. I l'hem convidat doncs, perquè creiem que és experta en aquest camp i perquè ens pugui donar algunes eines i recursos pràctics. Moltes gràcies, Eva, muchas gracias. Bienvenida y adelante con tu presentación, por favor. Pues gracias, Iris, por la invitación y por estar aquí. Veo caras conocidas entre los conectados. Así que, bueno, pues a los que os conozco, encantados de veros otra vez, y al resto, encantados de conoceros. Si os parece, de lo que vamos a hablar hoy es justamente de eso, de qué herramientas y qué buenas prácticas se pueden implementar para hacer que la comunicación de vuestra investigación y transferencia sea más efectiva. Como decía Iris, en ocasiones os lanzaré preguntas o ejercicios y casos prácticos en los que ninguno de vosotros está obligado a participar, pero si lo hacéis será más divertido, pero no estáis obligados, por supuesto. Y luego os invito a que me preguntéis e interrumpáis a lo largo de toda la presentación. Si veis que no soy consciente de ello, Iris, porfa, o equipo Texam, me interrumpís sin problemas, ¿vale? Y así vamos atendiendo dudas, sugerencias o puntualizaciones que tengáis. Otra cosa que os tengo que decir es que a las 10 me tengo que ir corriendo porque tengo que estar en otra punta de la ciudad a las 10:30, pero que si tenéis alguna pregunta o comentario que se ha quedado en el tintero, se lo trasladáis a Iris y bueno, y ella me lo hará llegar, ¿de acuerdo? Pues comparto pantalla y empezamos. Y si queréis, y si nos importa, empezaremos hablando de qué es la comunicación, porque la comunicación no es simplemente la transmisión de un mensaje, o al menos de la comunicación de la que vamos a hablar hoy, de la que nos va a ocupar la próxima hora. Me gustaría definirla de una forma un poquito más sofisticada, porque queremos hacer una comunicación que implique la construcción de relaciones a partir de una actividad de RI, o la imagen que queremos que se tenga de esa actividad RI. ¿Y cómo lo queremos hacer? Pues sistematizando una serie de diálogos y de conversaciones con stakeholders clave, que son los que queremos que nos ayuden a conseguir unos objetivos, ¿vale? Entonces, este es nuestro punto de partida y esta es la comunicación de la que vamos a profundizar para poder entrever qué herramientas y qué buenas prácticas podrían funcionar. Entonces, estamos hablando de una comunicación estratégica porque persigue una serie de objetivos, y de una comunicación planificada porque se trata de sistematizar, no de llevar a cabo acciones puntuales de comunicación. ¿Y qué elementos son los que tengo que cuidar o que tengo que prestar atención para que esta comunicación sea efectiva? Pues principalmente 4 elementos, que son la audiencia, el público, el mensaje, el medio y el plan. Así que, si os parece, he articulado la presentación de hoy tratando cada uno de estos puntos y viendo cómo podemos abordarlos para que la comunicación, tal y como la hemos entendido, tal y como la acabamos de definir, sea efectiva y juegue a vuestro favor. Así que empezaremos con la audiencia. Y para empezar con la audiencia quería empezar con un vídeo quería empezar con una cita del el fundador de una revista americana que se llama The Wire, que no sé si conocéis, que es sobre tecnología y cómo afecta la tecnología a la sociedad. Pues su fundador y su director ejecutivo decía que en una sociedad de la abundancia el bien más escaso es la atención humana. Y estoy bastante de acuerdo con ello, y la tecnología es una de las grandes culpables de este hecho, porque es que tenemos el número de impactos que estamos recibiendo cada día ha aumentado exponencialmente desde que la tecnología se ha puesto tan a nuestro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir que nuestra audiencia, nuestro público, Diana, esté más atento a lo que tenemos que decir? Bueno, pues para ello quería empezar con este vídeo, que no sé si lo conocéis, y si lo conocéis veréis que es muy sencillo. Es una ilusión óptica que diseñó un japonés en el 2003. ¿Lo conocéis?
¿Sí? Yo sí. No. ¿No? Bueno, pues si os parece lo pongo un momentito y vosotros simplemente me decís hacia dónde va a girar la bailarina. ¿Quién gira en la dirección de las agujas del reloj? En el sentido de las agujas antihorárias. ¿Y a quién le cambian? ¿Tenéis esa diferencia? No os veo, porque estoy viendo mi pantalla. Pero, Se oye un poco mal. Se oye ¿el un qué? poquito- ¿Perdona? A veces se sobrepone el sonido. Yo al menos he oído un poco mal lo que decías. Se te cortaba la voz, Eva, Sí. con el vídeo. ¿Se me corta la voz con el vídeo? Bueno, pues no os preocupéis. Esta es una ilusión óptica que se llama la silueta de la bailarina y que al final es una sucesión de fotogramas. En realidad no es un vídeo de una bailarina que gira. Entonces, ¿por qué os pongo este vídeo? Porque algunos de nosotros vemos a la bailarina girando en la dirección de las agujas del reloj, algunos de nosotros lo vemos girando en el sentido opuesto, a algunos de nosotros nos cambia, que es mi caso, me va para un lado o otro, pero lo que siempre ocurre o normalmente ocurre es que tú asumes que lo que tú ves es lo que está viendo todo el mundo que te rodea. Y por esto quería poneros este vídeo. Una de las principales causas de fracaso en comunicación es asumir que el mensajero o que nosotros compartimos la misma visión de lo que queremos hablar con nuestra audiencia. Entonces, es decir, en el caso de la bailarina sería asumir que todo el mundo ve la bailarina en el mismo sentido que lo vemos nosotros. Y esto no es nada más lejos que la realidad. Todos tenemos una representación mental subjetiva de lo que queremos hablar y es importantísimo que adivinemos cuál es la visión de nuestra audiencia para poder ganarnos su atención. Porque si no entendemos cuál es su punto de partida, el fracaso es casi anunciado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos adivinar? ¿Cómo podemos saber cómo se comporta, cómo piensa mi audiencia? Pues no sé si conocéis este vídeo y os lo voy a poner muy rápidamente. A ver, lo tengo aquí. The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. Es decir, tenéis que contar cuántas veces los jugadores se pasan la pelota, pero solamente los jugadores que llevan la camiseta blanca. The correct answer is 16 passes. ¿Alguno de vosotros había contado 16? No. Yo ¿No? 15. Yo me quedé con 15. 14. Yo sí, Bueno. 16. Muy bien, muy bien. ¿Y alguno de vosotros ha visto el gorila a lo largo del vídeo? Passes. Sí, sí. ¿Sí? ¿Todos vosotros lo habéis visto? Sí. ¿Sí? Yo no. Bueno, lo normal es no verlo, O sea, que nadie se sienta... ¿Y alguno de vosotros ha visto cómo se cambiaba la cortina de color? No, no. O eso no. ¿No? Porque, No. mira, empezaba roja, ¿lo veis? Y acababa Sí. amarilla. ¿Lo veis, verdad? Sí. Bueno, este es el típico vídeo de... Y aquí está el gorila, Ese es el típico vídeo de Selective Attention. ¿Pero por qué lo ponemos? Esperad que pongo pantalla completa. Ya está. ¿Por qué lo ponemos? Para explicar un poco cómo funciona la atención de nuestra audiencia. Al final, los que veían el vídeo por primera vez y contaban los pases de la pelota, ese era su objetivo, esa era su meta. Y ahí es donde se dirigía la atención de su cerebro. Por lo tanto, su cerebro estaba discriminando todo el resto. Los que ya han oído hablar del vídeo posiblemente ya sí que estaban familiarizados con el gorila, pero sin embargo no se han dado cuenta del cambio de cortina.
Es decir, nuestras necesidades o nuestro objetivo es determinante a la hora de captar la atención, a la hora de prestar atención hacia algún contenido o algún mensaje, ¿de acuerdo? Os voy a poner esta última acertijo. ¿Cuántas Fs creéis que hay en el siguiente fragmento en 10 segundos? ¿Cuántas creéis que hay? ¿Alguien ha contado 2? No, yo 3. 3. 3, sí. Muy bien. ¿Alguien ha contado más de 3? 4. 4. Bueno, pues en realidad hay 6. ¿Y qué ¡Guau! hemos encontrado en este ejercicio? En este ejercicio es que solamente hemos sido capaces de ver aquellas Fs que están asociadas a una palabra. Todas las Fs que están vinculadas a una preposición, como las preposiciones carecen de contenido semántico, nuestro cerebro ni siquiera las ve. Por lo tanto, en este ejercicio que estamos haciendo de ver cómo se comporta mi audiencia, hemos visto que un factor determinante es cuál es su objetivo, cuál es su motivación. Tengo que contar pases, pues entonces no veo el resto. Pero otro factor importantísimo es qué me interesa. Las preposiciones no nos interesan porque son aburridas, no nos dicen nada. Por tanto, no las vemos. Muchas veces cuando se producen, cuando los investigadores comunicamos o comunican su actividad, no son conscientes de que utilizan muchas preposiciones, y ahora lo estoy utilizando en plan metafórico. No son conscientes de que su actividad es compleja y que posiblemente su público diana parte de otro umbral de conocimiento. Con lo que muchas de los contenidos que está compartiendo no tienen ningún sentido ni tienen ningún significado para el público diana. Y justamente lo que nos ocurre es eso, es que nuestro público o nuestra audiencia lo que hace es escuchar preposiciones y su atención se dispersa, se va. ¿De acuerdo? Por tanto, primer elemento clave en una comunicación efectiva es analizar quién es mi audiencia. Y para analizar quién es mi audiencia debe conocer cómo se comporta, cuál es su necesidad, cuáles son sus objetivos. Oye, ¿qué le importa? ¿No? ¿Qué le interesa? ¿Qué contenido es relevante? ¿Cuál no lo es? Y una vez que tenemos identificados o resueltas todas estas cuestiones, es importantísimo que empecemos a trabajar el resto de elementos. Los mensajes, el significado de mis mensajes, el medio. Pero primero tenemos que partir de la audiencia. Si os parece, os propongo hacer 2 casos prácticos. Vamos a intentar adivinar todos juntos cómo se comportan los periodistas de los medios de comunicación, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Para qué? Para que cuando nos tengamos que comunicar con ellos estemos muchísimo más alineados y seamos capaces de captar su atención. Entonces, si os pregunto, ¿cuál es el principal objetivo de un periodista en un medio de comunicación? ¿Qué se os ocurre? ¿Alguna respuesta? Pues, por ejemplo, poder explicar cosas nuevas. Poder explicar cosas nuevas. Más primario, un objetivo más primario. Que mucha gente lo lea o lo escuche, o bueno, lo que según el medio, ¿no? Que mucha gente le preste atención. Si yo tengo que pensar cuál es el objetivo de un periodista de comunicación, es ganar, como mínimo mantener su audiencia, y sería maravilloso ganarla, ¿no? Entonces, vamos a ir más allá. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita un periodista para mantener o ganar audiencia? Una buena historia. Muy bien, una buena historia. ¿Y qué es una buena historia? Una historia que sea exclusiva, o sea, si puedo solo venderla yo, divino, porque entonces mucha más gente me va a leer y va a encontrar mi medio, que es como imprescindible. Una historia que me dé notoriedad, ¿no? Y para eso, ¿y qué le interesa? O sea, necesita una buena historia, exclusiva, que sea notoria, que tenga impacto, pero entonces, ¿qué le interesa? Pues mira, vamos a descifrarlo ya.
Le interesa, ¿cuál es el objetivo? Ganar y mantener audiencia. ¿Qué necesita? Exclusividad, notoriedad, es decir, historias con impacto, que se entiendan y que cautiven a su audiencia, porque eso es lo que va a hacer tener una audiencia cautiva. Entonces, ¿qué le interesa? Sobre todo, ¿qué le interesa cuando alguien descuelga el teléfono y se pone en contacto con un periodista por primera vez para venderle su noticia? Lo primero que le interesa es brevedad. No quiere que le contéis un rollo eterno. Quiere saber en un minuto si tu historia cumple su objetivo y cumple sus necesidades. Y la venta de noticias en los medios de comunicación empieza justamente en ese momento, cuando yo descuelgo el teléfono y me pongo en contacto con un medio, con un periodista, para decir, oye, mira, yo creo que esto te puede interesar. Entonces, ese siguiente minuto es clave para poder ganarnos ese espacio, ¿vale? ¿Qué le interesa además de brevedad? Necesita un titular, necesita el titular de su noticia. Si se lo dais vosotros, si en ese pitch que hacéis con el periodista ya le dais el titular, él ya es capaz de imaginarse la pieza. Necesita resultados impactantes y necesita, sobre todo si os movéis en el mundo de la televisión, material audiovisual, entre otras muchas cosas, pero el material audiovisual en televisión es clave. Así que os recomiendo que cuando estéis hablando con un periodista de un medio de comunicación televisivo, si podéis decirle, oye, mira, pues en mi laboratorio podréis ver, tenemos unos vídeos en microscopio confocal que te mando que son preciosos, podéis venir a grabar. Tengo un paciente que no le importaría participar y dar su experiencia personal. Todo esto suma, porque le facilitáis la tarea. ¿Sí? ¿Queréis que hagamos otro ejercicio, otro caso práctico? Vamos a pensar en inversores de Venture Capital. ¿Cómo se comportan? Va. ¿Cuál es su objetivo? Ganar, ¿no? Ganar dinero. Ganar dinero, correctamente. Su objetivo es ganar dinero. ¿Y para ello qué necesita? Un producto que venda mucho. Necesita un producto que como mínimo sea rentable, ¿no? Por último, ¿qué le interesa entonces? Su objetivo es ganar dinero y además lo que necesita son proyectos que sean rentables. ¿Qué le interesa? ¿Qué despierta su interés? Pues mirad, lo que le interesa son proyectos que él pueda entender y que solucionen un problema tangible, porque es muy difícil que alguien arriesgue su dinero en un proyecto que no es capaz de entender. Necesita equipos fiables y comprometidos detrás, porque necesita que alguien se lo tome en serio y que sea capaz de tirar de ese proyecto cuando las cosas se pongan feas. Necesita un proyecto que como mínimo cuente con ciertas garantías, ¿no? Es decir, que tenga un prototipo que sea testeado de alguna forma. Y luego, sobre todo, lo que necesita es una inversión moderada, porque al final los inversores que se mueven en el mundo de seed capital son muy conscientes del gran riesgo que hay, con lo cual no se pueden descapitalizar con un único proyecto. Normalmente en cartera tienen como mínimo 20 o 30 a veces. Entonces, el producto mínimo viable es básico aquí. Y esto, por ejemplo, nos pasa, trabajamos de forma anual en un evento sobre emprendimiento y entonces es donde se presentan una serie de proyectos emprendedores y siempre en su pitch incluyen cuánto necesitan y siempre tenemos que darles un baño de realidad, porque se ponen, pues necesitamos 500.000 euros. Bueno, pues sí, pues a lo mejor en este momento de tu proyecto nadie te los va a dar, en el momento del valle de la muerte, porque las garantías son muy bajas. Entonces, pensemos en pequeño, para poder ir a la siguiente fase, ¿cuánto necesitas? Y así es como eres capaz de adaptarte a tu audiencia, ¿sí? ¿Tenéis alguna pregunta sobre la audiencia? Porque la conclusión de este primer apartado es la siguiente: si adaptamos la comunicación a las necesidades, a las motivaciones y a los intereses de mi audiencia, tenemos muchas opciones de ganar su atención, que es el primer paso para que mi comunicación sea efectiva. Y pasamos al siguiente. Nos vamos con el mensaje. Y para hablar del mensaje quería partir de una primera premisa.
Y es que la comunicación más efectiva normalmente tiene lugar a nivel inconsciente. Y cuando hablamos de a nivel inconsciente nos podemos preguntar qué es el inconsciente, qué son todos esos procesos que pasan en nuestro cerebro sin que nosotros nos demos cuenta. Comentabais cuando me presentaba que había trabajado 3 años en una cátedra de la Universidad Autónoma sobre neurociencia. Y realmente es de donde saqué toda esta información, que fue una etapa muy reveladora para entender por qué a veces la comunicación funciona y por qué no. Entonces, uno de los grandes descubrimientos fue la comunicación inconsciente. Entonces, súper rápido, y para aquellos que lo sepáis, pues obviadme. Nuestro cerebro pasa del cerebro consciente al inconsciente de forma muy fácil. O sea, tú hablas con tu amigo en el coche y eres muy consciente de que estás hablando con él, pero sin embargo no eres consciente de que estás conduciendo y estás llegando a casa. Entonces vamos cambiando de esos procesos mentales que son conscientes a los inconscientes de forma automática e involuntaria muchas veces. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre uno y otro? Pues que el consciente tiene un tiempo de procesado mucho más lento. Todo lo que pasa de forma consciente dura a partir de 2 segundos, mientras que cuando estamos hablando de los procesos inconscientes en milisegundos ya está, se han acabado. El tipo de procesado consciente es reflexivo, mientras que el inconsciente es totalmente automático. Y además todo lo que pensamos de forma consciente siempre está abierto a debate. Si yo llego a una conclusión sobre si esta película me gusta o no me gusta, bueno, podré llegar a la conclusión de que me gusta, pero si otra persona me aporta argumentos, estaré debatiéndolo. Mientras que cuando llego a una conclusión de forma inconsciente, como no me he dado cuenta de que llego a esa conclusión, se presume que es verdad, no está abierta nunca. Entonces, ¿cómo se nutre este inconsciente? Bueno, pues está el inconsciente genético, que es el que nosotros heredamos evolutivamente, como pueden ser muchísimos miedos. Por ejemplo, el miedo a las alturas, y luego está el inconsciente que se nutre del aprendizaje. Nosotros aprendemos a ir en bicicleta y ponemos todos los sentidos para conseguirlo, y llega un momento en que se automatiza este proceso y ya lo hacemos sin darnos cuenta, ya ha sido enterrado en el inconsciente. Pues bien, esta forma de trabajar, esta forma que tiene el cerebro de trabajar y de nutrir el inconsciente a través del aprendizaje, es algo que en publicidad y en branding se ha utilizado muchísimo y se ha utilizado siempre. Al final el branding consiste en eso. El branding consiste en asociar una serie de propiedades, calificativos a mi marca, y que la gente los tenga vinculados de forma inconsciente, que ya ni siquiera se plantee por qué Coca-Cola me produce felicidad, porque eso ya te lo he explicado tantas veces que lo has aprendido, interiorizado, y esa asociación ni siquiera te la cuestionas. Un elemento clave que también se nutre de esta forma que tiene el cerebro de funcionar es el eslogan. ¿El eslogan qué es? El eslogan es una frase corta que encapsula un mensaje más profundo y más largo, pero lo hace mediante una frase muy sencilla, muy catchy, que nuestra audiencia automatiza y aprende enseguida. Y con esto, ¿qué os estoy diciendo? Os estoy diciendo que tenéis que acompañar vuestra actividad de innovación y de transferencia de eslogans. Pues por supuesto que sí, pero os estoy diciendo muchísimo más. Os estoy diciendo que siempre que tengáis que hacer una presentación, siempre que tengáis que hacer un discurso, siempre que tengáis que trasladar un mensaje importante, seáis capaces de identificar cuáles son vuestros cuáles son vuestros mensajes estratégicos. Hay 4 o 5 mensajes estratégicos muchas veces en una presentación de 1 hora. Bueno, pues ¿qué 4 o 5 mensajes estratégicos son los imprescindibles con los que quiero que se quede mi audiencia? Y esos 4 o 5 mensajes estratégicos los tenéis que transformar en frases tipo eslogan, o tipo lemas, o tipo claim. Se les da tantos nombres, o un titular. Esos 4 o 5 titulares son los que vuestra audiencia va a retener. Hablábamos antes de los periodistas de los medios de comunicación. Al final, en ese pitch que hacéis vosotros inicialmente cuando vendéis vuestra innovación a un periodista,
aseguraros de que tenéis bien claro esos 4 o 5 titulares, porque son esos 4 o 5 titulares los que va a retener ese periodista y los que va a utilizar para venderle a su jefe vuestra noticia. ¿Y qué hay más simple que una frase? Una imagen. Una imagen, sí. Una imagen, bueno, yo estaba pensando más que en una imagen, que también, ¿eh? Y además estamos en un mundo, y luego hablaremos del medio, cada vez más visual, pero estaba pensando en un nombre. Y aquí sí que hago referencia a la innovación y a la transferencia. Estáis constantemente, sobre todo los que tenéis, los que trabajáis en darle salida a los resultados de investigación, estáis constantemente obteniendo nuevas metodologías, nuevas formas de diagnóstico, y a veces no les ponéis nombre. Y os aconsejo que sí que lo hagáis. ¿Por qué? Porque os va a servir, uno, para que os recuerden mejor, y otro, para darle identidad a vuestra innovación. Por pequeña que sea, si le ponéis un nombre, ya hacéis que sea distinto, que sea único, que se diferencie del resto de productos, de servicios o de innovaciones que hay en el mercado, y además que vuestra audiencia os recuerde, que es que eso es básico, ¿eh? No voy a entrar, y en esta presentación no me he detenido a profundizar en los procesos y en las directrices que hay que seguir para llevar a cabo el naming de un producto o de un servicio. Pero sí que os animo a que lo hagáis con todas vuestras innovaciones, y sobre todo que no prescindáis de ello, porque al final el nombre de vuestro grupo de investigación, el nombre de cualquier innovación va a ser el mensaje que más se va a repetir ante potenciales audiencias sobre vuestro proyecto, vuestra investigación o vuestra transferencia. Y además os voy a decir otra cosa: lo que no tiene nombre es que no existe. Y es así. O sea, si no se le ha dado, si no se ha prestado atención para bautizar con un nombre a cualquier actividad, es que quizás no es tan importante. ¿Y qué otro recurso es vital y es súper importante para poder conectar a este nivel inconsciente con mi audiencia? Pues el storytelling, la narrativa. ¿Qué quiere decir el storytelling? El storytelling es el proceso de contar historias poniendo mi marca, mi actividad, mi grupo en el centro de la historia como protagonista. ¿Y qué es lo que gana una actividad hasta cierto punto compleja, como puede ser la investigación o la innovación del storytelling? Pues gana muchísimo. Primero, le dais una intención que vuestra audiencia es capaz de entender, y le dais un hilo argumental, y todo esto hace que sea no solamente más comprensible, que ya en sí muchas veces la actividad que lleváis entre manos es densa y compleja para un profano, sino que además es entretenida, se convierte en entretenida, y todo eso hace que podáis establecer vínculos emocionales con vuestra audiencia, y si conseguís construir ese vínculo emocional es muy difícil romperlo. ¿Y qué me refiero con storytelling? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la mensajería y el storytelling? Perdona, ¿alguien ha dicho algo? No, vale. ¿Cuál es la diferencia entre la mensajería y el storytelling? Bueno, la mensajería es lanzar información una tras otra, y el storytelling es unir toda esta información para crear una historia. No sé si os acordáis, los que ya tengáis una edad, de los anuncios de coches de los años 80, que era un suceso de piezas informativas desparramadas sin ningún ton ni son. O sea, era: cómprate este coche, elevalunas eléctricas, el consumo es 5 litros por kilómetro, llega a tantos kilómetros. Es decir, lo que hacían era compartir todas esas funcionalidades que eran mejores y que suponían una ventaja con respecto a la competencia. ¿Qué es lo que se hace hoy en día y que se empezó a hacer a partir del año 2000? Pues ya no se anunciaban todas esas ventajas competitivas, lo que se hacía era otra cosa. Ya no era cuántos litros gastan por kilómetro, ahora era: ¿te gusta conducir? Bueno, pues
tenía un impacto mucho más relevante en la audiencia. Tuvo un impacto mucho más relevante en la audiencia el anuncio de BMW con Te gusta conducir que no toda aquella sucesión de funcionalidades. Y esto vosotros también lo podéis hacer con vuestra actividad investigadora y de transferencia. No es tan difícil, es coger todas estas piezas informativas, unirlas mediante causalidad. Si hago esto, pasa esto. Mediante resolución de problemas, tengo un problema, tengo un conflicto y lo soluciono. Creando personajes y a partir de todos esos elementos generando un argumento. Este storytelling se puede ver reflejado en el branding y aquí os pongo algunos ejemplos de marcas corporativas con un branding que a nosotros nos gusta y nos gusta destacar. Alguno de ellos es un centro de investigación, no sé si conocéis el Santa Fe Institute. El Santa Fe Institute es un centro de investigación americano que normalmente se ha centrado en los intersticios entre disciplinas, ¿no? Bueno, pues para ellos, en su branding, hablan de que ellos no investigan en estos intersticios, ellos hacen ciencia para un mundo complejo. Bueno, pues ya me estás contando una historia que me parece bastante más atractiva. En el caso de Repsol, en los años 2000, en su departamento de RI, ellos no hacían RI, ellos inventaban el futuro. Bueno, pues mejor, ¿sabes? BASF tiene un lema y es que ellos crean química. Incluso Coca-Cola no vende refrescos, sino que vende momentos de felicidad, ¿no? Así que os propongo que os preguntéis cuál es vuestra historia, cuál es la historia de vuestra actividad, o de vuestro servicio, o de vuestro grupo, o de vuestro centro, porque seguro que la hay. Y seguro que a través de esa historia podéis alcanzar una audiencia de forma más efectiva y mucho más amplia. Luego también os quería decir que este storytelling lo podéis implementar a todos los niveles. No hace falta que trabajéis el branding de vuestra marca, de vuestro servicio. Es que haciendo 4 copies en Twitter se pueden hacer utilizando storytelling o no utilizando storytelling. Porque a veces eso sí que nos pasa con el mundo de la investigación y la transferencia, que os hablamos de storytelling, no, pero eso no va conmigo, eso va para las grandes marcas. No, eso tiene que impregnarse a todos los niveles comunicativos. Entonces, os pongo aquí este ejemplo de un cliente nuestro. Trabajamos para la Fundación La Caixa y es una acción que hicimos hace mucho tiempo, en el 2018. Ellos tenían unas becas conjuntamente con el MIT y nos propusieron que hiciésemos unos clips para poder visibilizar ante la comunidad investigadora estas ayudas, pues, para captar gente que quisiera emprender esta aventura, Y nos dijeron, necesitamos un clip muy sencillo, son unas ayudas de $30.000 pues para coger tu proyecto de investigación e irte al MIT a desarrollarlo con un grupo allí, ¿vale? Y entonces hicimos 2 productos, lo que nos pidieron y luego hicimos otro. Y os voy a decir, uno tenía una narrativa mucho más fuerte que el otro era pues un mensaje de coches, un anuncio de coches de los 80, Y os lo voy a poner, a ver que lo tengo aquí. A ver, Ay, perdón. Mira. Este era el que era totalmente narrativo. Pues como veis, es ayudas de hasta 30.000. Mira, este era el vídeo, sin más. Ayudas de hasta $30.000 para proyectos de investigación en salud, energía y economía. Y Spain La Caixa Foundation. Y lo que tenía un poquito más de narrativa era el copy. Tienes un nuevo proyecto de investigación y quieres hacerlo crecer, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasa en Twitter y en los medios, en las redes sociales, como veremos más adelante? Es que prima la imagen y no el copy. Aquí tenemos el otro. España-Boston, Boston-España. Haz volar tu investigación hasta Boston. Meet Spain La Caixa. Es decir, aquí ya no solamente estábamos anunciando una información a secas, sino que estábamos contándole una historia y poniendo a nuestra audiencia como protagonista. ¿Quieres tú volar con tu investigación a Boston? ¿Qué pasó?
Porque a todo esto nos decían que ellos creían que para un público investigador era mejor que utilizásemos el vídeo, que era más informativo, como si el cerebro de los investigadores no funcionase como el resto del mundo. Y les dijimos, vamos a hacer la prueba, vamos a lanzar los dos productos con los dos copies a ver cuál funciona mejor. Y haciendo exactamente lo mismo, en este conseguimos 130.000 reproducciones, con 100 retweets, 170 me gusta. Y en este conseguimos 27.000 reproducciones con 21 retweets y 32 me gusta. O sea que incluso a los investigadores les gusta más el storytelling que al resto. ¿Y con esto qué quiero decir? Que toda vuestra actividad comunicadora se puede beneficiar del storytelling. Otro ejemplo que lo hicimos con la web fue cuando nos pidieron pues, que hiciésemos unos productos de blogging para destacar la investigación más predominante. Entonces se escogieron de forma estratégica 4 grupos de investigación y a partir de ahí pues, se lanzaron una serie de blogs para posicionarlos en un público general / especializado, ¿vale? Entonces, uno de los grupos que querían destacar, su core de investigación era género y TIC, y entonces hicimos un blog de género y TIC, y entonces dijimos, bueno, ¿y si en vez de hacer el blog género y TIC y publicar entradas, invitar a otros a publicar entradas sobre este tema, ¿por qué no le damos un toque más narrativo? ¿Y por qué no en este blog se participa contestando todo el mundo una pregunta, que es la que veis aquí, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Steve Jobs hubiese sido una mujer? Me permite abrir el tema o la temática de género y TIC. Voy a estar hablando de lo mismo, pero es una pregunta que capta mi atención y me hace rápidamente poner a mi actividad como protagonista de una historia que me apetece leer. Por tanto, ¿qué os aconsejo para que consigáis captar, una comunicación efectiva a nivel de mensaje? Pues que utilicéis una narrativa atractiva a la vez que honesta, y así seguro que vuestra comunicación será mucho más eficaz. Conseguiréis conectar con una audiencia más amplia y establecer vínculos más duraderos. ¿Sí? Y después de la audiencia y del mensaje llegamos al medio. Y empezaré con la típica frase de McLuhan, del medio es el mensaje, para simplemente resaltar un hecho, que es que en realidad el canal es determinante a la hora de conseguir que mi mensaje cale o no cale de la forma en la que pretendía. Es decir, el canal va a modelar el significado de mi mensaje. Y no lo puedo obviar. O sea, no me puedo quedar solo, no puedo concentrarme solo en el mensaje. Tengo que prestar atención sobre cómo funciona mi canal y cuáles son los hábitos de consumo de la gente que consume contenidos a través de este canal. Porque si no, no estaré garantizando que el significado de mi mensaje llegue como quería. Y con esto, en este sentido, creo que lo mejor es que hagamos 2 casos prácticos. Eva, perdona que te interrumpa un segundito. Son -4. Ah, Lo vale. digo. Pues voy rápido. Voy rápido. En el caso de las redes sociales, y esto nos pasa muy a menudo, al final las redes sociales son unos canales donde establecer conversaciones con públicos segmentados, pero unas conversaciones muy cotidianas, muy en el día a día. Y por eso todo pasa muy rápido y por eso las redes sociales van de compartir, de reaccionar, de reconocer, de animar, de escuchar, porque lo que estamos haciendo es construir relaciones. Entonces, si no tenemos claro estos 10 puntos en las redes sociales a la hora de definir un mensaje, el significado de nuestro mensaje posiblemente no estará calando. Y voy a ir súper rápido y quizás estoy hablando de las redes sociales, las típicas Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok, y quizás en las 3 primeras LinkedIn no apela mucho, no tiene mucha relación o es la que menos incidencia podría tener, pero sí en el resto. En las redes sociales tenemos que ser breves,
una publicación es un mensaje. Normalmente, excepto en LinkedIn, importa más el qué que el cómo y el quién. Tenemos que mencionar a otros. Si no incluimos material gráfico multimedia en canales como en Twitter, o sea, nuestro tweet no existe. Tenemos que humanizar el tono porque estamos hablando con personas y estamos interaccionando con ellas. Tenemos que escuchar, que compartir, que comentar. La frecuencia de cada canal importa. El otro día estábamos hablando con un grupo de investigación en un plan de comunicación y nos decían que querían abrir un canal de Twitter para publicar una vez al mes. No abráis un canal de Twitter para publicar una vez al mes. Es que no vais a... El mensaje que va a calar es que no tenéis nada que decir. Dedicarle tiempo a los copies porque es increíble el tiempo que te puedes pasar simplemente para hacer un mensaje corto. Y no os olvidéis de recordarle al usuario qué tiene que hacer. Tiene que compartir, tiene que dejar sus datos, tiene que leerte, porque ve tantos inputs que el CTA, el famoso call to action, es determinante. Y en la televisión y en la radio, que es otro medio, ¿no? ¿Qué es lo más diferente en la televisión y la radio? Que más de 20 o 30 segundos es una eternidad. Yo eso lo aprendí cuando trabajaba en el programa Redes de Televisión. Entonces, ¿qué es lo más buscado? Buscas a alguien que te hable en paquetes de 20 y 30 segundos, incluso de 15, porque te hace tan fácil la edición de esa pieza. El que te suelta, y con perdón, una chapa de 1 minuto, o sea, tú te puedes pasar 2 horas para poder conseguir ese clip de 15 segundos, mientras que si tú se lo das, es maravilloso. Y lo más temido en televisión es no encontrar imágenes. Así que reitero lo que os decía antes, que cuando vendáis a los medios, sobre todo medios de televisión o ilustrados, vuestra investigación, acordaros de facilitarles imágenes. Así que conocer el medio y el canal y construir mensajes adaptados es fundamental si queréis que realmente el significado que queréis darle prime y cale en vuestra audiencia. ¿Sí? Y por último tenemos el plan. O sea, si queremos tener una comunicación estratégica, si queremos tener una comunicación sistematizada, necesitamos planificar. Y para planificar necesitamos tener claros cuáles son nuestros objetivos. Es importantísimo. ¿Qué metas hay detrás de esa actividad, transferencia, investigación que queréis comunicar? Oye, ¿queréis ganar visibilidad ante posibles entes financieras / inversores? ¿Queréis internacionalizaros? ¿Queréis captar talento? Hay muchísimos tipos de objetivos y muchas veces hay una comunicación especializada para alcanzar cada uno de esos objetivos. Tened claro qué buscáis y cómo queréis avanzar y cómo queréis utilizar la comunicación para aseguraros que avanzáis en la dirección correcta. Y una vez que tenéis claros los objetivos, lo único que tenéis que diseñar es un mapa de acciones de comunicación que os permitan integrar una serie de cambios que os acerquen hacia esos objetivos. Y ese mapa de acciones lo tenéis que implementar de una forma integrada. Es decir, tenéis que pensarlo como un todo. Entonces, a lo mejor la acción 1 tiene que ir antes que la acción 5, porque la acción 5 tengo que partir de una base de datos que la voy a conseguir con la 1. Cuando digo integrada, es pensada, planificada, ¿vale? ¿Cómo se pueden diseñar estas acciones? Pues muchas veces según las estrategias, según el reto, según el objetivo, según el público diana. Y yo lo que hemos aprendido en Ubic Media en estos años es que hay 8 paquetes de acciones que en el caso de la investigación y la transferencia son básicas atenderlas porque están muy vinculadas a vuestra casuística. Por ejemplo, a veces en investigación y transferencia se nos olvida crear marca, un mínimo de marca. Y al final la marca es la voluntad de ser o significar algo en la mente de vuestra audiencia. Entonces sí que os invitaría a que cada vez que tengáis un producto, un servicio, una actividad, un grupo, un centro, prestaseis atención a esa marca corporativa que no sé por qué, es verdad que los que venimos del mundo de la investigación tendemos a despreciar. ¿Y por qué? Pues porque nos da identidad, porque nos diferencia de la competencia y porque nos aporta profesionalidad. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Pues muchas de las cosas que hemos hablado hoy. Mensajes, relato y lema corporativo, cuál es mi imagen, mirar cuál va a ser la periodicidad de impactos con los que quiero impactar a mi audiencia sobre mi marca, ¿vale?
productos de comunicación que estén alineados con mi argumentario de venta. Al final, mi argumentario de venta es la lista de los beneficios y ventajas competitivas que aporto en relación con mi competencia y con un problema que existe. Bueno, pues asegurémonos que esos productos de comunicación que me dan apoyo en mi acción comercial están alineados con ese argumentario. Estamos hablando de una web, de un fact sheet, de mi presentación corporativa, de la demo de mis productos, de mi vídeo promocional. Y luego aquí he puesto la lista de precios porque a veces hemos trabajado como prescriptores comerciales y cuando en temas de transferencia y de repente cuando conseguimos un cliente interesado y vamos al investigador o al grupo investigador, nos ha pasado a veces que no tiene un listado de precios y es básico porque se ralentiza mucho el proceso después de conexión con ese cliente de nuevo. ¿Qué otras tipologías de acciones hay? Pues las que están relacionadas con los canales de venta o de comunicación. Oye, ¿qué canales vamos a utilizar para estar en el top of mind de nuestros potenciales usuarios? Bueno, pues tengámoslo claro, ¿vale? Y apuntémoslo, hagamos una serie de acciones para concretarlos. Y cuando hablo de canales de comunicación, puede ser de hasta un folleto hasta las redes sociales que lo haremos después. Y en el caso de venta, pues no sé, ¿cómo vais a vender vuestro producto? ¿Vais a utilizar un distribuidor? ¿Vais a hacer un prescriptor técnico? ¿Vais a hacer una opción mixta? ¿Vais a ir vosotros a venderlo? Tenéis que tener en cuenta todas estas consideraciones a la hora de definir vuestras acciones. Content and Social Marketing, que está tan de moda, ¿no? ¿Cómo desarrollo contenido en las redes sociales para atraer la atención de potenciales usuarios y yo además quedarme con una serie de datos que me interesan? Bueno, pues para eso tenéis que definir vuestros canales digitales. ¿Cuál es vuestro ecosistema digital? ¿Qué línea editorial vais a seguir? ¿Qué es el content plan? O sea, ¿qué voy a decir lunes, martes, miércoles, jueves? ¿Y qué personal dedicado hay detrás? Porque es que el content y social media marketing, a diferencia de lo que todos creemos, requiere muchísimo esfuerzo. Y luego, ¿cómo voy a automatizar esta comunicación digital? Utilizar un CRM, email marketing, voy a tener unas herramientas para hacer el tracking o el seguimiento más fácil, la publicación. Relaciones comerciales. ¿Qué pasa? Que en investigación vuestra transferencia, vuestros productos normalmente son tan innovadores que muchas veces no solamente tenéis que captar mercado o fidelizar mercado, muchas veces tenéis que sensibilizarlo antes. Bueno, pues aseguraos de que también vuestro mapa de acciones contempla misiones de sensibilización, no solo de captación y fidelización. Reuniones a puerta fría, el desarrollo e implementación de un plan relacional con clientes propios, eso normalmente lo tenéis, pero a lo mejor lo que tenéis que hacer son sesiones de sensibilización en hubs como en patronales o, por ejemplo, seminarios in-house donde explicáis algo que es novedoso y además vosotros os posicionáis como si fuerais, os posicionáis como expertos. Acciones internas. Somos conscientes que normalmente la investigación y la transferencia tienen muy pocos recursos para la comunicación, pero muchas veces estáis en instituciones con departamentos enormes. Tirad de ellos. Normalmente, si sois simpáticos y le hacéis la vida fácil al de comunicación, os hará caso. Si le dejáis todo el trabajo, no. Porque tenéis mucha competencia, porque sois muchos grupos en una universidad o en un centro de investigación, pero si le ponéis la vida más fácil a ese técnico de comunicación, seréis prioridad. También os invito a que no os olvidéis de acciones de capacitación. Al final estáis vendiendo una actividad que es muy técnica y que por tanto necesitáis a vuestros investigadores para que la expliquen. Pero nadie les capacita para que comuniquen bien. Y es injusto, de verdad. Entonces, no es tan... Os animo a que la formación, el training o el coaching en técnicas de comunicación también las contempléis como una posible acción, porque al final vuestro activo mayor es el conocimiento y el conocimiento lo tienen vuestros investigadores. También podéis hacer acciones de publicidad. Y finalmente, una difusión general para ganar notoriedad y visibilidad ante la sociedad.
en general. Así que estas 8 tipologías de acciones son las que a grandes rasgos abordaría primero en el momento de comunicar de forma eficaz vuestra investigación, vuestra transferencia. Y con esto yo creo que ya hemos hecho este repaso de los 4 elementos clave de la comunicación, que serían la audiencia, el mensaje, el medio y el plan. Así que muchísimas gracias y no sé si nos da tiempo para alguna pregunta. Mira, tenemos 5 minutos. Así que... Genial. Pues si alguien de los que estáis ahora conectados queréis hacer alguna pregunta, adelante. Hola, Elena. Hola. No sé si me oís bien porque estoy... Sí, ¿Me oís adelante, bien? adelante. Vale. Es que estoy en Atocha, que justo cojo el tren para Barcelona. O sea que... bueno, me ha parecido súper interesante, la verdad. Me ha encantado. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Y yo tengo una duda que creo ser capaz de respondérmela yo misma, pero ya que te tengo aquí, mejor que me la respondas tú y así me quedo totalmente tranquila. En mi caso, yo estoy inmersa ahora en un proyecto de transferencia propio que está más destinada a servicios que a producto. Y el servicio está dirigido a pacientes. Entonces me surge la duda si todos estos aspectos que has estado comentando de la brevedad, del storytelling, ¿no? De hacer las cosas más atractivas, se puede aplicar también al hecho de comunicarse con pacientes y hacia pacientes. O sea, yo entiendo que en prensa escrita o en televisión, en radio, en redes sociales, etcétera, este mensaje corto, breve, impactante, etcétera, es fundamental, pero siempre me surge la duda de cuando te diriges a pacientes, si se queda un poco, o sea, entiendo que tiene que empezar por algo impactante, ¿no? O porque quede claro cuál es el servicio, ¿no? Y que tenga un claim tu marca o tu proyecto, pero hasta qué punto se debe profundizar y no tratar a los pacientes como si fuesen un medio de comunicación, ¿no? Y hasta qué punto, o sea, entiendo que hay que ser técnico, pero con un lenguaje asequible para todo el mundo, ¿no? Bueno, me parece que es un punto complejo, ¿no? Encontrar el punto justo, que el paciente no se sienta infantilizado o tratado como, bueno, tú me dices 4 cosas y aquí no veo contenido, ¿no? Pero no pasarse tampoco. Entonces, no sé si tienes algunos consejos así específicos. Tenéis que analizar muy bien en qué momento está tu audiencia, ¿eh? Si tu audiencia ya la tienes cautiva, o sea, una cosa es captar la atención de tu audiencia, sea paciente, sea potencial cliente, y otra cosa es cuando tú ya lo tienes cautivo, cuando esa persona ya te está diciendo, oye, tengo tu atención, ¿sabes? Ahí tengo tu atención, tienes mi atención, explícame porque me interesa. Entonces, en ese momento la brevedad deja de ser un imprescindible, porque esa persona ya no quiere ser breve, ya quiere que le expliques. Sobre el storytelling, a ver, sin perder el registro, yo he ayudado a evaluadores de la Comisión Europea a leer proposals y os digo una cosa, de experto a experto, eso era infumable. O sea, el que tenía un mínimo, pero estoy hablando de una narrativa muy básica, no estoy hablando de personajes y argumentos, estoy diciendo existe un problema, yo tengo una solución, esta solución también existe aquí, pero la mía es diferente, o sea, estoy hablando de cosas muy básicas, tu cerebro daba saltos de alegría, porque es que era infumable, es decir, que no nos quedemos tampoco con que una narrativa tenemos que ser Coca-Cola. No, la narrativa, por eso os decía que a todos los niveles podemos implementar la narrativa, ¿eh? Y yo creo que todos la agradecemos. Pero a nivel de brevedad, ahí sí que os tenéis que plantear en qué punto del flujo de comunicación, del proceso comunicativo está mi audiencia. ¿La tengo cautiva? Hombre, si la tengo cautiva, no vayamos con obviedades. Ahora, lo de decirle los mensajes estratégicos en frases cortas, lo utilizaría siempre, porque es que eso es lo que va a recordar. Ahí es donde se ancla
yo no sé si algunos han profundizado en el mundo de la programación neurolingüística, que es la PNL, pero al final tú anclas la información en una palabra, en una frase. Es como cuando lees el periódico, se te quedan los titulares y cuando lo comentas con alguien, a partir de ese titular vas desentrañando toda la noticia. Pero como tú almacenas la información es con un titular. Si tú se lo das, vas a facilitarle la vida para que tu información perdure en su cerebro. Pero estoy de acuerdo que la brevedad llega un momento, una vez que tienes la atención de tu audiencia, bueno, pues ya está. Entonces expláyate. Perfecto, pues Eva, no sé si tienes tiempo para una pregunta más. Me tengo que ir pitando, me sabe fatal. Pues pero es bueno, que... pues no te preocupes, Eva, los que tengáis preguntas las podéis decir igualmente y yo tomo nota, las podéis mandar por el chat o me las podéis escribir por correo electrónico y Eva las contestará en diferido. Oye, muchísimas gracias a todos y lo siento, pero me tengo que ir de verdad. Bueno, no te preocupes, muchísimas gracias por la presentación y por tu tiempo y eso, cualquier duda que os salga ahora un poco más adelante, me escribís y vemos cómo lo resolvemos con Eva. Muchísimas gracias. Moltes gràcies a tots i a Gracias a totes todos. Gracias. i ens veiem el mes que ve. Gràcies, fins després. Moltes gràcies. Gràcies, Iris. Moltes gràcies, Maria José. Adéu.